Si Dios creó a Satanás perfecto, ¿de dónde proviene el mal? ¿Se ha preguntado alguna vez cómo surgió el mal? Bienvenidos. El día de hoy me encargaré de desentrañar el enigma de la caída de Satanás, un relato que pone en tela de juicio nuestra concepción de lo que es bueno y malo. Es algo más que un viejo cuento, un mito o una fábula. Es un descubrimiento que puede alterar tu punto de vista sobre la vida después de la muerte y la influencia del libre albedrío. Te invito a quedarte hasta el final del video, para que no te pierdas ningún detalle mientras descubrimos misterios que han existido desde el génesis del universo, el momento en que surgió el primer anhelo malévolo de Satanás. Comencemos. Dios no creó a todos los ángeles a través del ministerio de su Hijo, el Señor Jesús, ni lo formó como ángel. Juan nos informa en el capítulo 1, versículo 3, que todo fue hecho y llegó a existir, pero hay una criatura que Él no ha creado. Puesto que Dios es santo y no puede estar directamente involucrado en la creación del mal, todo lo que existe fue creado a través de Él. Por lo tanto, es evidente por la razón y la Biblia que todos los ángeles fueron creados en un estado de santidad y que cada ángel es una creación directa de Dios. Muchas religiones, como el cristianismo, el judaísmo y el islam, utilizan la afirmación teológica de que todos los ángeles son creación de Dios. La premisa fundamental detrás de esta afirmación es que, como seres creados por Dios, los ángeles están sujetos a su voluntad y autoridad. Los ángeles son vistos como seres espirituales en el cristianismo que sirven a Dios y actúan como mensajeros entre Dios y los humanos. La Biblia describe a los ángeles como seres poderosos y gloriosos que siempre alaban a Dios. Muchos textos religiosos judíos, como el Talmud y el Midrash, mencionan a los ángeles como seres creados por Dios en el judaísmo. En el judaísmo, los ángeles se ven como intermediarios entre Dios y los humanos y tienen la responsabilidad de proteger y ayudar a las personas en sus vidas. Muchos textos religiosos islámicos, como el Corán y los hadices, mencionan a los ángeles como seres creados por Dios en el Islam. Los ángeles se ven en el Islam como seres poderosos y obedientes que siempre alaban a Dios. En general, la afirmación «todos los ángeles son creación de Dios» es una creencia teológica que se encuentra en muchas religiones y se basa en la idea de que los ángeles fueron creados por Dios y están sujetos a su voluntad y autoridad. La estructura de los ángeles de Dios en la Biblia. La Biblia menciona varios niveles o clases de ángeles, pero no ofrece una lista completa ni una explicación detallada de su estructura. Sin embargo, hay algunos pasajes de la Biblia que indican la existencia de varias órdenes angélicas. El pasaje de Efesios, capítulo 6, versículo 12, que menciona huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, es uno de los pasajes más conocidos. Esto indica que hay ángeles caídos o demonios que se oponen a Dios y a su plan. El pasaje de Colosenses capítulo 1, versículo 16, que hace referencia a tronos, dominios, principados, autoridades y poderes, es otro pasaje relevante. Aunque no se especifica su función o jerarquía exacta, estos términos se interpretan con frecuencia como diferentes órdenes o categorías de ángeles. El libro de Daniel menciona varios ángeles con nombres particulares, como Miguel y Gabriel. Mientras que Miguel es descrito como un gran príncipe y el protector del pueblo de Israel, Gabriel es descrito como un mensajero que lleva mensajes de Dios a los humanos. En resumen, la Biblia menciona varios niveles o clases de ángeles, pero no detalla su jerarquía. Aunque los pasajes bíblicos mencionan la existencia de ángeles caídos, diferentes órdenes angélicas y ángeles con nombres específicos, no brindan una explicación detallada de cómo se organizan o desempeñan. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, no solo atrajo la ira de Dios hacia sí, sino que también persuadió a algunos ángeles para que se rebelaran contra Dios junto con él. Se cree que alrededor de un tercio de los ángeles siguieron a Satanás durante ese período. Cuando llegó a ser opuesto a Dios y genuinamente malvado, Satanás y sus ángeles se convirtieron en designios y la humanidad que él hizo. Los pasajes clave que se relacionan frecuentemente con la condición inicial y la caída de Satanás se encuentran en Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 al 19, e Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 17.
En Isaías capítulo 14, versículo 12 al 17, se describe cómo descendiste del cielo. Has sido arrojado al suelo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora, por debilitar a los países, pero declaraste en secreto que ascenderías al cielo. Eleva mi trono por encima de los cielos. Tomaré asiento en el monte de la asamblea. Este es el hombre que hizo temblar la tierra, sacudió reinos, convirtió el mundo en un desierto, derribó sus ciudades y no permitió que sus prisioneros regresaran a casa. Desde el norte ascenderé por encima de las alturas de las nubes, aparentando ser el más alto, pero en realidad serás llevado al Seol, a las profundidades de la fosa y al reino de los muertos. Los que te vean se pararán a mirar y reflexionarán. La Biblia emplea más de 70 veces el término hebreo Sheol y su equivalente griego Hades en sus idiomas originales, ambos relacionados con la muerte. En algunas Biblias, sepulcro, infierno, hoyo y otros términos se traducen de manera similar, pero la mayoría de los idiomas no tienen nombres que signifiquen exactamente lo mismo que las palabras hebrea o griega. Por lo tanto, Seol y Hades se traducen al español por la traducción del Nuevo Mundo. ¿Cuál es su significado? Veamos cómo se utilizan en diferentes pasajes de la Biblia. En el Seol, el lugar a donde vas, no hay trabajo ni formación de proyectos, ni conocimiento ni sabiduría. Dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. ¿Quiere decir esto que cada tumba donde enterramos a un ser querido es el Seol? No. La Biblia usa palabras del hebreo y el griego en lugar de Sheol o Hades cuando habla de sepulturas específicas. No también usa el nombre Seol para una tumba donde se reúnen varias personas, como una fosa común o un panteón familiar. Génesis capítulo 49, versículo 30 al 31. Entonces, ¿a qué se refiere la palabra de Dios cuando habla de Seol o Hades? A una ubicación mucho más elevada que una fosa amplia común. Por ejemplo, Isaías capítulo 5, versículo 14, describe al Seol como una zona espaciosa que ha abierto ancha su boca más allá del límite. Por lo tanto, el Seol ha consumido a muchos muertos y siempre desea más. Proverbios capítulo 30, versículo 15 al 16. El Seol no se satisface. Proverbios capítulo 27, versículo 20, a diferencia de los cementerios, que solo aceptan un número limitado de cadáveres. El Seol, también conocido como Hades, nunca se llena ni tiene límites. Por lo tanto, no se trata de un lugar específico. En cambio, se refiere al lugar simbólico donde la mayoría de la humanidad duerme el sueño de la muerte o a la sepultura colectiva a la que van los difuntos. Entendemos mejor qué es el Seol o Hades cuando entendemos lo que la Biblia enseña sobre la resurrección. Este lugar está relacionado con la muerte de quien puede ser resucitado según la palabra de Dios. En Job 14, versículo 13. Hechos capítulo 2, versículo 31. Revelación de Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. También indica que tanto aquellos que sirvieron a Jehová como aquellos que no lo hicieron están allí. Por lo tanto, afirma que habrá resurrección tanto de justos como de injustos. Antes de su caída, Satanás parece haber disfrutado de los más altos grados de prestigio y poder jamás otorgados a un ser. En primer lugar, según Ezequiel capítulo 28, versículo 14, tú eras el querubín ungido que cubre y protege, yo te puse allí, lo que significa que estabas en el monte santo de Dios, caminando entre piedras brillantes como joyas. Del mismo modo, el versículo 12 del mismo capítulo afirma, Hijo de hombre, canta un lamento por el rey de los neumáticos y dile, así dice el Señor Dios, lleno de sabiduría y perfecto en belleza, las expresiones sello de perfección, lleno de sabiduría e impecable en apariencia, sugiere que era más inteligente y bello que cualquier otro ser viviente. El lenguaje figurado de este versículo describe su perfección inmaculada. En segundo lugar, además de ser ungido como líder, también se hacía referencia a Satanás como querubín protector, lo que puede haber implicado que servía como guardián, una especie de honor y portavoz de la santidad y grandeza de Dios. En tercer lugar, según Ezequiel capítulo 28, versículo 13 al 16, el cuarto parece haber estado en presencia de Dios desde que caminó entre las piedras de fuego. Todas las piedras preciosas del Edén, el jardín de Dios, le sirvieron de cubierta. Todas las siguientes, rubíes, topacio, diamantes, berilo,
ónice, jaspe, lapislázuli, turquesa, esmeraldas y oro. Todas ellas fueron preparadas en ti el día de tu creación. Tú eras el querubín ungido que cubre y protege, y yo te coloqué allí, en el monte santo de Dios. Eras justo en tus caminos desde el día de tu creación hasta que se descubrió en ti la iniquidad debido a la abundancia de tu comercio. Llenaste tu interior de violencia y pecaste. Como resultado, fui expulsado del monte de Dios como cosa profana y te destruí. Caminabas entre las piedras preciosas brillantes como el fuego. Esta línea capta perfectamente el significado de, oh querubín, protector de entre las piedras de fuego, en cuarto lugar. Como todo lo que Dios creó, tenía el sello de la perfección y era especialmente bello. Fue perfecto e irreprochable en sus caminos desde el día en que fue creado hasta el día en que cometió su primer pecado. El ángel estaba lleno de sabiduría y belleza desde el principio y era especialmente atractivo. Estas características, que incluyen la aparición de querubines y serafines como criaturas celestiales superiores, sugieren que esta persona ostentaba el estatus más elevado entre todos los seres creados del universo. El ángel estaba muy cerca del Señor y caminaba entre las piedras de fuego. Se desconoce el origen de la distorsión. El ángel estaba en el monte santo de Dios, que es una referencia al lugar donde Dios reside y a su evidente resplandor. Dios se limita a afirmar que se descubrió el pecado en su interior. Ezequiel capítulo 28. Versículo 17, proporciona la indicación más clara de lo que ocurrió dentro de la mente del diablo. Tu magnificencia corrompe tu sabiduría, y tu corazón se ensoberbece por ello. Te expuse a los monarcas y te arrojé al suelo para que reflexionaran sobre su obsesión por sí mismos y su arrogancia. Maquillaron su transgresión pensando en la belleza que Dios les había dado. Lucas, capítulo 10, versículo 18, dice que estaba consumido por el orgullo y cautivado por sí mismo. El contexto de la afirmación de Jesús, vi a Satanás caer del cielo como un rayo, es la reunión de los 70 discípulos que Jesús envió para difundir el Evangelio y despejar el camino para su propio viaje a Jerusalén. Lucas capítulo 10, versículo 17 al 18, describe cómo se asombraron al saber que hasta los demonios se les sometían. Los 70 volvieron, exultantes, diciendo, «Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre». Jesús respondió, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Parecía como si Jesús estuviera advirtiendo contra el orgullo, haciendo hincapié en que, si bien el orgullo es el pecado que conduce a todos los demás pecados, la arrogancia excesiva es lo que en última instancia condujo a la caída en desgracia de Lucifer y a su expulsión del cielo. En la tradición cristiana, el orgullo es uno de los 7 pecados capitales y se considera un pecado grave porque puede conducir a otros pecados como la envidia, la ira y la codicia. El orgullo se define como un sentimiento de superioridad sobre los demás y puede manifestarse de muchas maneras, como la jactancia, la arrogancia y la vanidad. Es fundamental reconocer nuestras debilidades y limitaciones para evitar caer en el pecado del orgullo. También es importante tener en cuenta que todos somos iguales ante Dios y que nadie es mejor que nadie. Debemos ser humildes y reconocer que nuestras habilidades y talentos son dones de Dios y no debemos jactarnos de ellos. Además, debemos evitar compararnos con otras personas. Cuando nos comparamos con los demás, con frecuencia nos sentimos inferiores o superiores a ellos, lo que puede causar orgullo o envidia. Debemos concentrarnos en nuestros propios objetivos y metas en lugar de compararnos con los demás. Debemos esforzarnos por mejorar nosotros mismos. Por último, pero no menos importante, es importante tener en cuenta que el orgullo es un pecado y puede tener efectos negativos en nuestras vidas. El orgullo puede llevarnos a tomar decisiones malas, dañar nuestras relaciones con los demás y alejarnos de Dios. Es crucial solicitar ayuda espiritual y trabajar para superar el pecado si sentimos que estamos luchando contra el orgullo. Toma precauciones para mantenerte alejado de este posible riesgo, como se dice en Primera de Timoteo. Capítulo 3. Versículo 6, que uno no debe ser un nuevo converso, no sea que se vuelva arrogante y caiga en la misma condena que el diablo soportó por su arrogancia y orgullo. Lucifer se elevó debido a su orgullo. Por lo tanto, Dios lo sacó de su posición original en el cielo.
El pecado se aprovecha del favor de Dios para su propio beneficio. En Ezequiel capítulos 28, versículos 18 y 19, está escrito: «Profanad vuestros santuarios por la multitud de vuestros pecados y por la enormidad de vuestra culpa, por la injusticia de vuestro comercio. Por esta razón hice brotar de tu interior un fuego que te consumió y te redujo a cenizas en la tierra delante de todos los que te observan. Todos los pueblos y naciones que te conocían se horrorizaron contigo. Tuviste un final horrible y espantoso, y las palabras comercio y comercio dejarán de existir». Lucifer también llevó a otros ángeles lejos del camino que Dios había trazado para ellos. Es posible que Satanás fuera arrojado al suelo después de su pecado original, como leemos en la Biblia. «Te arrojé al suelo», así Dios lo acusó de una rebelión flagrante e infundada y lo expulsó de su compañía. Su mayor castigo, según Cristo en Mateo capítulo 25, versículo 41, es el lago de fuego. La injusticia también podría referirse al acto de atraer a un gran grupo de ángeles a su causa maligna. Su hábitat también fue profanado por su pecado acusación y castigado debido al pecado de arrogancia y violencia de Satanás. Entonces dirá a los de su izquierda: «Apartaos de mí, malditos sois para el fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles y demonios». Aunque Satanás cayó de la gracia, todavía gobierna sobre la gente, y su destino está fijado, pero no será hasta el juicio final cuando su pecado fundamental será consignado al lago de fuego. Como ya hemos mencionado en el capítulo 28 de Ezequiel, versículo 17, parece ser el orgullo. En particular, Pablo afirma en Ezequiel capítulo 28, versículo 17, que la condenación del diablo proviene del orgullo o arrogancia. «Tu hermosura corrompe tu inteligencia, y tu esplendor ensoberbece tu corazón. Te arrojo al suelo y te presento a los reyes para que te admiren». Isaías utiliza una rebelión decidida para mostrar su orgullo. Busca los 5 casos de «yo haré» en las líneas 13 y 14. Expresión del pecado. El desafío y la autoafirmación de Satanás son evidentes en los 5. «Quiero», pronunciados, probablemente reflejan lo que se proponía hacer en los últimos segundos antes de ser expulsado de la presencia de Dios. Tú en tu corazón decías que las 5 frases describían el deseo de Satanás de ir por encima de la esfera en la que fue colocado y creado, pero parece que valida la acusación que Dios muy probablemente hizo en el versículo 13. Fue contra la voluntad del Altísimo cuando dijo: «Subiré al cielo», en el momento de su creación. Esta afirmación sugiere que Satanás residiría allí en lugar de solo visitarlo, ya que, como querubín más alto, tenía acceso a la santa presencia de Dios. Esto implica que esperaba residir en el lugar donde Dios reside, y que muy probablemente esperaba ser reconocido al mismo nivel que Dios segundo. «Pondré mi trono sobre las estrellas de Dios», que son referencias a los ángeles según lo que hemos estudiado. En Isaías, capítulo 2, versículo 2, y Salmos 48, versículo 2, se dice que me sentaré sobre el monte de la asamblea. El monte de la asamblea sirve como centro administrativo del reino de Dios y parece estar asociado con el gobierno terrenal del Mesías de Jerusalén. En la Biblia, el monte de la asamblea es un lugar donde Dios se reunió con Moisés y el pueblo de Israel para darles los 10 mandamientos. Es en la península del Sinaí, en el desierto del Sinaí, en Egipto. El monte de la asamblea se describe en la Biblia como un lugar imponente y sagrado. Hubo truenos, relámpagos y una densa nube cuando Dios descendió sobre el monte. El pueblo de Israel se postró en el suelo debido al miedo. Dios habló a Moisés desde el monte de la asamblea y le dio los 10 mandamientos. Estos mandamientos son la base de la ley moral de Dios y han sido seguidos por los judíos y los cristianos durante siglos. El monte de la asamblea es un lugar de gran importancia religiosa y espiritual. Es un lugar donde Dios se ha revelado a su pueblo y donde se ha dado la ley moral. Es un lugar que recuerda al pueblo de Dios su relación con Dios y su responsabilidad de obedecer sus mandamientos. Entonces, Satanás también querría encargarse del cuarto problema. Voy a elevarme sobre la cima de las nubes. Aunque Lucifer era un reflejo glorioso de su creador en el interior, anhelaba una gloria que superara incluso la del Dios número 5. Me convertiré en el más superior, decía. Este
es el último acto de rebelión y autoafirmación contra Dios, razón por la cual Lucifer tomaría este título para sí mismo de entre todos los títulos que Dios tiene. Aquí hay dos puntos notables. Primero, Satanás preferiría apoderarse del poder de Dios antes que ser distinto de Dios. Hay que aceptarlo, pues nadie puede ser como Dios y permitir que Dios siga siendo Dios, porque Dios nunca compartirá su honor o posición con nadie más. Cuando la rebelión produjo un cambio de personalidad, toda la santidad que Satanás había obtenido de su Creador se perdió, y la corrupción la sustituyó. Satanás había deseado ser como Dios, principalmente en términos de autoridad y control, con el propósito de reemplazar a Dios. Sin embargo, Satanás acabó convirtiéndose en un impostor más que en un sustituto. Pensándolo bien, ya no podía parecerse a Dios, como se afirma en Isaías capítulo 42, versículo 8. No daré mi honra a otro, ni mi alabanza a ídolos esculpidos, porque yo soy el Señor. Vosotros sois mis testigos, declara el Señor y mi siervo en Isaías capítulo 43, versículo 10. ¿Quién para que seas consciente de mí, aceptes mis palabras y te des cuenta de que soy el mismo Dios que existía antes de mí y que existirá después de mí? Los versículos 5 y 6 de Isaías capítulo 45. No hay más Dios que yo soy el Señor, nadie más puede guiarte. Aunque no me conozcas, yo soy el Señor, y no hay nadie más, para que se sepa desde el amanecer hasta el ocaso, que no hay nadie más. Versículos 21 al 33 de Isaías, capítulo 45. Anunciemos y presentemos juntos la evidencia de que fuisteis advertidos de la aparición y conquista de Ciro mucho antes de que sucediera. ¿Quién lo declaró desde el principio? No fui yo el Señor, y no hay otro Dios fuera de mí, un Dios justo, y Salvador no hay otro fuera de mí por varias razones. Presentad vuestras pruebas, dice el Señor. Traed vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. En primer lugar, el pecado de Satanás es especialmente terrible porque no había antes. Número 2. Fue creado hermoso y perfecto sin que le faltara nada. Número 3. Su más alto grado de sabiduría arrojó más luz y comprensión sobre la gloria y la bondad de Dios, contra quien pecó. Y número 4. Su elevada posición señaló el comienzo de una rebelión contra el Dios Santísimo. Dios le dio la oportunidad de realizar placenteramente un servicio significativo. Número 5. Debido a que era santo e intachable, se le permitió tener conversaciones privadas con Dios. Lucifer, la estrella de la mañana e hijo de la aurora, que brillaba con la santa luz de Dios, más tarde se transformó en Satanás, el adversario de Dios. El versículo sugiere que, incluso después de haber sido apartado de su elevada posición, Satán mantuvo parte de su dignidad y que Miguel seguía afectado por su influencia y su fuerza. El arcángel se abstuvo de emitir un veredicto difamatorio sobre él. El juicio moralmente justo de Dios contra un pecado tan tremendo tiene que producirse. Todos los que le siguen Isaías, capítulo 14, versículo 15, pero en realidad seréis llevados al Seol, a las profundidades del abismo, al reino de los muertos. Isaías 24, versículos 21-22. El momento de la caída de Satanás no está claramente revelado, pero hay límites de tiempo que podemos inferir de la evidencia bíblica si asumimos que los ángeles fueron parte de la creación en Génesis capítulo 1, versículo 1. Y acontecerá en aquel día que el Señor visitará y castigará al ejército de lo alto, a los ángeles caídos del cielo y a los reyes de la tierra. En la tierra serán reunidos como son reunidos los prisioneros en el calabozo, serán encerrados en la prisión, y después de muchos días serán visitados y castigados. Es posible que los ángeles existieran antes de que los cielos y la tierra fueran creados. Los ángeles estaban presentes cuando Dios puso los cimientos de la tierra y sus medidas, porque las estrellas de la mañana cantaron juntas y todos los hijos de Dios ángeles gritaron de alegría en ese momento, como se menciona en Job, capítulo 38, versículo 7. Entonces, su caída ocurrió después de ese punto en Génesis, capítulo 1, versículo 31, está escrito, y Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno, y había tarde y mañana en el sexto día. Después de la creación inicial del cielo y la tierra, cuando las estrellas de la mañana cantaron juntas alegremente y todos los hijos de Dios se regocijaron,
Satanás y sus ángeles indudablemente cayeron antes del capítulo 3 de Génesis, que registra la tentación de Adán y Eva ante el hombre. Sin embargo, se desconoce si esto ocurrió antes o después de la creación del hombre. La Biblia hace bastante evidente que Satanás posee ángeles que sirven a sus propósitos y siguen sus órdenes, como se demuestra en Mateo capítulo 2, versículo 24 al 26. Pero al oír esto, los fariseos declararon que este hombre solo, con la ayuda de Beelzebú, echa fuera demonios. El príncipe de los demonios era consciente de sus propios pensamientos. Jesús les explicó que todo reino dividido contra sí mismo está en ruinas y que ninguna ciudad u hogar dividido contra sí mismo perdurará si Satanás expulsa a Satanás, es decir, si sus demonios son divididos y dispersados. Su reino entonces permanecerá en su lugar. Entonces dirá a los de su izquierda: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles demonios». En Mateo capítulo 25, versículo 41. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Entonces hubo conflicto en el cielo. La frase «la iniquidad de vuestro comercio» puede referirse a Satanás vendiendo su causa rebelde a otros ángeles, lo que encaja en su plan de gobernar sobre los ángeles en Isaías, capítulo 14, versículo 13. Después de seducir a estos ángeles, no había vuelta atrás para ellos. Estaban condenados a una vida de degradación moral. Es posible que hasta un tercio de todos los ángeles existentes siguieran a Satanás en su rebelión. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon en su rebelión inicial contra Dios. Versículo 4 de Apocalipsis 12. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, arrojándolas sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz para devorar a su hijo. Tan pronto como nació, la gente naturalmente se preguntó por qué un Dios bueno y poderoso permitiría la caída de Satanás y sus ángeles. Esto trajo el pecado al universo, afectando a los ángeles y a toda la humanidad. Debemos recordar que la misma Biblia que registra el comienzo y la continuidad del mal también presenta a Dios como uno que es santo, justo y perfecto en todos sus caminos, uno a cuyos ojos el pecado es extremadamente malvado y digno de juicio. Él no pudo y no promovió o perpetuó el pecado. Santiago, capítulo 1, versículo 13. Que nadie afirme que cuando es tentado, está siendo tentado por Dios, porque la Biblia describe a Dios como omnipotente, soberano, en completo control de todo y sin competidores. Dios no puede ser tentado por el mal y no tienta a nadie. En cambio, la tentación se origina en nuestros propios fracasos. Isaías capítulo 41, versículo 4. Quien ha cumplido y llevado a cabo esto, yo, el Señor, soy el primero entre todas las generaciones, y también soy el último. Isaías capítulo 43, versículo 13. Incluso antes de que llegara ese día, yo soy el único que puede impedirlo mediante una operación. Yo soy quien impedirá que Dios castigue al final a los malhechores. El diablo que los engañó fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también se encuentran la bestia anticristo y el falso profeta, y pasará la eternidad en el lago de fuego y erradicará el pecado del cosmos cuando cree todo nuevo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 al 15. Por siempre sufrirán día y noche. Si el nombre de una persona es arrojado al lago de fuego y no se encuentra en el libro de la vida, simboliza su eterno alejamiento de Dios. ¿Y cómo podía haber maldad en un ángel de tan alta jerarquía cuando Dios dio a este ser perfecto la capacidad de elegir, es decir, de servirle voluntariamente en vez de por obligación? Satanás no era un ángel ordinario. Era un querubín guardián, y ungido Lucifer estaba en medio del fuego de Dios en el pasado eterno, como el ángel más elevado estaba en la presencia de Dios y dirigía a todo el coro angélico en alabanza y servicio a Jehová. Dios no obligaría a Lucifer a adorarle porque prefiere la adoración voluntaria, y debido a su rebelión contra Dios y usurpación de su autoridad, Lucifer fue desterrado del cielo por la gracia de Dios y enviado a la tierra. Por esta razón, un día será juzgado y arrojado a un lago de fuego y azufre, donde será atormentado día y noche. Dado que Lucifer siempre fue hecho para Satanás, los ángeles que se unieron a él en la rebelión también irán al infierno porque eligieron seguir a Satanás en su rechazo de la salvación de Dios a través de Cristo hasta su caída. La perfección del ángel se enfatiza una vez más.
su belleza, la luz del ángel, no su arrogancia. Tenemos que creer que Dios está al mando en Ezequiel porque Satanás es un ser creado, no una versión malvada de Dios, y carece de todos los atributos que solo Dios posee, como la omnipotencia y la omnisciencia. Dios afirma ser el Señor. De hecho, Dios afirma estar actuando para que la gente reconozca su señorío a lo largo del libro de Ezequiel. Contar el cuento satánico se alinea con el tema de Ezequiel cuando comprendemos cuál es el origen de Satanás y a dónde va. Somos conscientes de que Dios es el Señor y que tiene autoridad total sobre Satanás de principio a fin. Gracias al poder del Espíritu Santo, podemos evitar a Satanás en nuestras propias vidas. Debido a su belleza, Satanás fue movido por el orgullo antes de ser expulsado de la presencia de Dios, pero todavía es movido por el orgullo para tomar lo que es suyo por derecho. Como resultado de su propio orgullo, arrogancia y rebelión contra Dios, acabamos de empezar a explorar uno de los misterios más grandes de la historia espiritual. Hemos llegado al final del video. Esperamos que te haya gustado y muchas de tus dudas se hayan aclarado. Si fue así, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Te pedimos que si este video ha sido de edificación para tu vida, lo compartas con tus amigos y conocidos en todas tus redes sociales. Cualquier duda que haya quedado, déjanosla saber en la sección de comentarios. Igual coméntanos cuál otro tema te parece interesante para que podamos estudiarlo y presentarlo en el canal. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.